Yo sí he venido aquí a hablar del libro de Jesús y ahí yo me voy a intentar, digamos, resumir en breve tiempo contenidos de este libro, ¿no? Es un libro evidentemente singular, que hay que situarlo digamos, en una serie, a pesar de su singularidad, en una serie que va, ha citado Flori Cañas antes a Victor Klemper, pero hay que citar aquí, lógicamente, otros libros, el de Benedict Anderson, Las comunidades imaginadas, y Oswald, La invención de las tradiciones, textos que ponen en conexión la lengua y lo que se ha llamado la construcción de naciones. Pero por otra parte, no solamente la intención histórica, la intención del libro, creo que me corrija el autor, que está aquí a mi derecha, si no está de acuerdo, la intención es política, porque no es el libro de un sociolingüística, es el libro de un escritor crítico a la mejor usanza del término. Y es inevitable referirse en relación a este libro, para que ustedes puedan encuadrarlo en el género que le corresponde, hablar lógicamente del libro de Orwell, ¿no? El 1984, y como ha citado ya implícitamente Jordi Cañas cuando habla de lengua, linguística, ¿no? Como lo llama Orwell. Pero es una cuestión antigua. La relación entre lengua y poder, ¿no? La utilización política de la lengua es una cuestión tan antigua como Tucídides, que fue el primero en escribirlo en la historia de la guerra del Peloponeso. Decía, a propósito de los corcidenses, actual Corfú, la isla de Corfú, cambiaron incluso el significado normal de las palabras en relación con los hechos para adecuarlas a su interpretación de los mismos. Se trata de cambiar la realidad cambiando la lengua, y a eso desde el primer instante se ha dedicado el nacionalismo catalán. No solamente están estudiados los nacionalismos españoles, el catalán, el vasco, el gallego. La intención, digamos, la aproximación de Jesús en su libro es mucho más ambiciosa. Sitúa estos nacionalismos en relación con los movimientos nacionales de los últimos 2 siglos en Europa, ¿no? Y por lo cual proporciona al lector un magnífico término de comparación para relativizar y para mostrar claramente, como muestra Anderson en su libro, que a pesar de la reivindicación de la singularidad de cada uno de sus nacionalismos, son todos iguales, exactamente iguales. Lo han hecho desde el primer momento. Pero aquí había un fenómeno que estudia con detalle Jesús, y que si tuviéramos más tiempo, bueno, él tocará hablar a continuación, lo hará muchísimo mejor que yo, por razones obvias, ¿no? Pero, en fin, podríamos, yo tenía anotadas una serie de referencias. Habla tú del tema de Fabra, de significación. Sí, sí, de referencias en donde, de una manera implacable, en fin, incontestable, demuestra, da cuenta de la gran operación, la operación Ubu, que diría Boadella, ¿no? De cómo es preciso inventar una lengua catalán, reinventarla, reconstruirla, como paso previo para una gran operación política. Una operación política que detectan inmediatamente algunas personas que, como Jesús, no son políticos profesionales. En 1906, año de la edición de la nacionalidad catalana de Prat de la Riba, escribe un libro que no ha sido citado, que aquí se rescata, el libro de Jesús, un libro que se llama El separatismo en Cataluña un año más tarde, de 1910, en 1906, 1907, El separatismo en Cataluña, crítica del catalanismo según los hechos, una crítica muy temprana. Permítanme leerles lo que dice Francisco Jaume, un catalán de l'Empordà, cosmopolita, que vivía en Londres, París, en fin, la industria del coche es industrial, la industria cochera, como saben ustedes, de l'Empordà es muy importante, y escribe de sus compatriotas, de los nacionalistas. Dice, ¿cómo operan?
Primero, los separatistas se creen personas, 1906, superiores a los demás. Es claro, no dicen que sean ellos solo los superiores, sino los catalanes, más adelantados que los castellanos, por cuyo motivo hay que separarse, o si no, Cataluña se ve obligado a llevar a remolque a esa masa ignorante de las demás provincias, compuesta de una raza inferior a nosotros, los catalanes, y cuyo número es, por sí solo, suficiente para impedirles a ellos, los superiores, ser nunca nada. Ese odio ha inspirado toda la literatura catalana, 1906. Parece que no se ha tenido esa hora. Pero para disimularlo mejor, entonces se han inventado, dice, segundo, el odio a los castellanos, a Cataluña, invirtiendo los términos. Es un escameteo de la verdad fácil de hacer en política. Se provoca constantemente a los castellanos y si alguno de ellos, estos, cansado de soportar, responde enojado a alguna frase contra Barcelona o Cataluña, se copia esta frase y se dice: ved, catalanes, cómo somos odiados por los castellanos, insistiendo uno y otro día, han conseguido acreditar entre muchos que somos odiados por los castellanos y disimular que son ellos los que odian. Es la pedagogía del odio, que algunos han llamado pedagogía del odio. Pero era importante dar un primer paso. El primer paso era encargar al gran mogol, como le llamaba Miquel Planas, uno de los adversarios más feroces de la operación de la fabricación del catalán, por no citar, como cita el libro Jesús, lo que le llamaba Salvador Dalí a Pompeu Fabra, hay que saberlo, que resulte inconveniente decirle en pública, fin de puta y bandarra, el gran bandarra le llamaba a Pompeu Fabra, pero no porque le tuviese, en fin, manía o porque fuera franquista, sino simplemente porque habían destrozado un idioma que hablaba la gente, que se había conservado milenariamente por el deseo de hablar los catalanes, por no renunciar a los catalanes, y había que reformarlo. Y había que reformarlo de una forma tal que se mostrara, que se evidenciara que era la lengua impuesta desde el poder político. La gran operación de Pompeu Fabra estuvo, lo demuestra de una manera inapelable Jesús en su libro, estuvo sufragada, patrocinada e impulsada por Prat de la Riba, el fundador del nacionalismo. Fue un ensayo general, un ensayo para después realizar la gran operación final, la solución final, es decir, la inmersión lingüística. Tenemos en la reforma del catalán, en la invención, la recreación del catalán, Jesús viene a decir que es una lengua no solamente impuesta, sino inventada, una lengua impostada, le llaman el catalán actual. Es un marcador político que hace de una diferencia evidente, la diferencia entre lenguas, la lengua castellana y la lengua catalana, una esencia. Es el truco, es un truco retórico, es un truco lingüístico el nacionalismo. Consiste en un truco lingüístico, truco retórico. Es una sinécdoque, es decir, la parte por el todo. Cogen una parte, la lengua, la reforma, la hacen totalmente diferente, con criterio político, la normalizan, entre comillas, de una forma que se separe el máximo del castellano, por un proceso de depuración, en fin, una depuración verdaderamente racial, con un criterio político, un criterio de rechazo, de odio a lo castellano. Y después de haberla reformado, estar en condiciones, en la democracia, y con la ayuda, evidentemente, de los mitos que la izquierda elabora acerca del franquismo, inventa la gran excusa para imponerlo a los ciudadanos. Dice Jesús en su libro: es necesario romper los huevos de los derechos individuales para hacer la tortilla del nacionalismo. Y eso es lo que ha sucedido. Sin ir más lejos, no me voy a alargar más, me hubiera gustado entrar en más detalles. En fin, veo aquí en el suelo
unas líneas rojas pintadas. Cuidado, cuidado con las líneas rojas. Nos ha dicho el gran mogol en Madrid, además. Ojo, las líneas rojas, todo el mundo sabe que es algo que está por encima de la Constitución. Pero lo más triste, y eso lo pone de manifiesto de una manera también incontestable, Jesús Laiz en su libro, lo más triste es que no haya salido ninguna sola persona, ni un solo representante del partido que nos gobierna actualmente, el Partido Popular, y le haya dicho al señor Mas, oye usted, en fin, no sé cómo estará impreso su ejemplar de la Constitución. El mío está negro sobre blanco, el suyo debe estar escrito con letra roja, porque no conozco otra línea, soy un gobernante y solamente entiendo, he jurado, y usted también juró, porque usted, para acceder a la autonomía, a una autonomía que es consecuencia de una Constitución que se llama Constitución Española, ha debido jurar la Constitución, cumplir, observar la Constitución y hacerla cumplir. No hay más líneas rojas para un político que las de la Constitución, la que establece, y establece una Constitución claramente, que por encima de cualquier fundamento del orden político de una democracia constitucional, de un Estado social y de derecho como es España, es la Constitución. Debemos agradecer, por lo tanto, a Jesús Laiz una contribución muy importante, la paciencia, la limpieza de la escritura, la belleza de su escritura, es además de un analista excepcional, un gran escritor, a pesar de su juventud, efectivamente. Y debemos agradecerlo que haya escrito, yo por lo menos, de todo corazón se lo agradezco, que lo haya escrito.